Y bueno, lo que vamos a ver hoy es, ya hicimos la estrategia de búsqueda de nuestra pregunta pico, ya tenemos como la primera línea de nuestro diagrama Prisma. Ahorita les voy a compartir un drive. Y ahora lo que vamos a ver es, bueno, ya tenemos el primer artículo que ya leímos. Y el reto va a ser empezar a obtener los datos que respondan a la pregunta que estamos planteando. Entonces, mucho de esto va de la mano con qué datos vamos a extraer de cada uno de los artículos. Y aquí yo creo que es el reto, porque no hay nada más horrible que extraer los datos y luego tenerse que regresar al artículo completo, a leer todo otra vez para volver a obtener algún dato que nos faltó. Y de verdad que eso es muy cansado porque estamos hablando de muchos artículos, ¿no? Entonces, muchos de estos datos tenemos que tomar en cuenta, y este es el momento de las decisiones, de si van a ser datos dicotómicos, van a ser datos continuos, van a ser este, datos que vamos a comparar si es factible con metaanálisis, o si vamos a tener datos no estándares que a veces son con los cualitativos, un poquito de Redman, y después de esto, que ya tengamos los datos, vamos a evaluar la heterogeneidad y los efectos del estudio y sesgo de informe. Esa sería la siguiente sesión, es decir, qué tanto son los datos homogéneos o heterogéneos y qué tanto vamos a hacer sesgos en cuestión cuando son estudios pequeños o si tenemos problema para detectar informes. Entonces, Redman es una herramienta que utiliza Cochrane para hacer la revisión de artículos. Hay una versión que no es necesario que se haga como solo para Cochrane, sino se puede usar con fines educativos y de investigación. Y lo que nos ayuda mucho es a llenar todos los participantes y todos los apartados que debemos de tener una revisión sistemática. Vamos a ver que incluso es un poco más estricta que muchas revisiones sistemáticas porque nos pide incluso una evaluación de sesgo, pero nos ayuda mucho a hacer el análisis de los datos y también nos ayuda mucho a establecer sesgos y que los tengamos como muy claros, ¿no? Entonces, los datos de los estudios vamos a verlos en algo muy parecido a una tablita como la que tenemos aquí. Y vamos a repetir de nuevo la pregunta pico, pero ahora en forma de una tabla. Entonces, vean que la pregunta pico es el eje de toda la revisión sistemática. Vamos a tener aquí, por ejemplo, este artículo que viene el primer autor y el año. Participantes, ahora volvemos otra vez a los participantes que les seleccionamos y que dijimos que vamos a incluir. Los resultados del grupo de la intervención comparado con el grupo del control. Y vean que aquí ya tenemos cuántos recibieron, qué intervención, qué control recibieron. Y los desenlaces, cuáles van a ser los desenlaces que se evaluaron. Y aquí incluso piensen que si es una variable numérica, va a ser ya promedios y desviación estándar, muy importante, tener promedio y desviación estándar. Y si va a ser una intervención que sea dicotómica, cuántos sujetos recibieron la intervención y cuántos tuvieron el evento. Y agregar un poquito de esto. La siguiente tabla que aparece en Redman es riesgo de sesgo. Esto lo vamos a evaluar después, pero nosotros vamos a participar ahora solamente en la primera sección, que es la extracción de los datos. Entonces, mucho de esto es la población que establecimos en nuestra pregunta pico, todo lo que queramos saber de esa población, de preferencia ser exhaustiva, pero también no copiar todo el artículo en una tabla, ¿no? Finalmente, lo que realmente nos interesa. Intervenciones y qué tan buena o qué tan adecuada es la intervención y qué tan consistente es la intervención. Aquí también fuentes de sesgo lo vamos a llenar en la tabla de abajo. Los desenlaces y podemos agregar lo que el autor dice que es importante como una nota, o que podemos considerar que también es importante y que nos puede afectar el desenlace como las fuentes de financiamiento. Siempre muy importante, tengamos las referencias, descripción de los estudios incluidos, evaluación de riesgo de sesgo y el análisis. Esto lo vamos a poner en nuestra tabla. Entonces, vamos a tener que de la evaluación de los
datos y de los desenlaces, vamos a tener muy importante siempre apegarnos a los desenlaces que ya establecimos previamente, que vamos a evaluar, tratar de ser muy, adherirnos mucho a esa evaluación. También, si fuera el caso que de pronto empezamos a ver efectos adversos o algo, una evaluación mucho más específica, también tomarla en cuenta y efectos inesperados o de pronto algo que consideremos que puede afectar la calidad o la vida del paciente, también tomarlo en cuenta. Muy importante, la medición, de verdad, aquí si usamos miligramos, gramos, mililitros, todo esto va a ser una posibilidad de que sea lo más claro posible. La duración, la unidad de medida, si son diferentes unidades de medida, hay que anotarlo en ese momento y luego a lo mejor vamos a tener que hacer una evaluación de efecto con diferentes medidas, también se puede hacer. Y en el caso de escalas, también considerar si, cuál es el límite superior o inferior, cuál sería la dirección del beneficio, es decir, si el puntaje sube, el paciente está mejor, o si el puntaje baja, el paciente está mejor, porque eso nos va a servir para hacer el metaanálisis. La diferencia mínima importante se refiere a la diferencia clínica, qué tanto es lo mínimo que tiene que mejorar para considerar que es suficiente y la validación. Y puede tener muchos formatos, entonces es muy importante tratar de hacerlo muy estandarizado. Y también a veces puede requerir conversión, recopilar todo lo disponible y especialmente el punto de participación por ese enlace y punto temporal cuando hacemos estudios de seguimiento. Muy importante que la extracción, ay, perdón, se me regresó, de los datos, siempre hay que tener en cuenta que hay que recopilar todo lo que necesitamos. No hay que dar por hecho que lo que no se menciona se hizo, no, hay que anotar que no se menciona y por ende no podemos estar seguros que se hizo. Eso es especialmente importante para los sesgos y para preguntarle al autor de correspondencia si es que tuviera la información. Tomar como cada cambio que se hace en la aplicación, la intervención, también tomarlo en cuenta y poner los datos en tanto en un documento que puede ser en Word, yo no les recomiendo que sea en mano, de verdad, porque sí es complicado, y generalmente podemos incluso tomar ejemplos sobre otras revisiones y qué datos se extrajeron para actualizar nuestra revisión y que fueran generalmente electrónicos y ahorita pues de uso compartido, dado que dos autores lo van a ver. Esto lo voy a subir al aula. Son los datos de Cochrane que ellos proponen, es un formulario de datos para recopilar toda la información. Pueden ver, esto no está completo, todavía falta un poquito, que va a tener quién lo está evaluando, cuál es la identificación del estudio, generalmente usamos el año y el primer autor, quién lo reporta, información general del estudio, la evaluación de riesgo de sesgo, el número de participantes, vean que aquí ya está edad, género, clústeres, resultados, si son ensayos clínicos autorizados o no autorizados. Como pueden ver, es un formulario muy amplio, pero depende mucho de los objetivos del estudio que están haciendo, cuál van a ser los datos a recopilar. Entonces, este formulario es muy amplio porque son un poquito más estrictos. Lo vamos a revisar ahorita. Y muy importante es que la manera de minimizar sesgos, ¿qué quiere decir? Que yo de pronto no tome los datos correctos o que cometa errores, literal, que puede ser hasta de captura, o que de pronto me equivoque de autor y pongo otras cosas, es que sean dos personas las que obtengan los datos del artículo de manera independiente y eso también ayuda a que se haga una evaluación de sesgo mucho más justa, resolver desacuerdos, especialmente cuando no estén de acuerdo en que un artículo cumplió con los criterios de elección para ser incluidos y otro autor diga que sí, y incluir todas las personas en un piloteo, es decir,
Antes de que ya recabemos todos los datos, vamos a hacer un piloto de cómo recabaríamos los datos de manera independiente y ver qué hacer como una estandarización de que coincidamos. Asegurar que los criterios se aplican consistentemente y pueden necesitar revisar el formulario o las instrucciones. Esa es la parte importante de primero, antes de aplicar ya ese formulario, primero lo piloteo. Y mucho de esto tiene que ver con justamente resolver estos desacuerdos. Entonces, ya que tenemos los datos, vamos a establecer nuestro manejo de datos. Esto generalmente es un poquito más sencillo hacerlo en un documento compartido de Excel, para hacer tabulaciones. Incluso nada más les puse aquí para que recordamos que aquí podemos poner pacientes, la intervención, la comparación, y el desenlace, y aquí podemos incluso ya pensar en que a lo mejor aquí puede ir el autor, el fulanito 2023, pacientes, 30 pacientes con depresión, la intervención fueron 15 minutos de mindfulness y la comparación va a ser tratamiento estándar. Y el desenlace es mindfulness en niveles de depresión y el promedio junto con la desviación estándar de los niveles de depresión comparando los dos grupos. Esto yo les recomiendo mucho que hagan un formulario antes y después se puede cargar Redman. Eh, Finalmente, este formulario casi siempre también está publicado en los artículos de revisión. Ahorita vamos a ver algunos para que vean cómo tenemos también un pequeño brevario de resúmenes. Y finalmente, comprobar siempre los resultados que sean los adecuados. Entonces, en el protocolo de intervención, lo que vamos a hacer, en el protocolo de investigación, perdón, del protocolo de revisión sistemática, hay que especificar la categoría de datos a ser obtenidos, la extracción independiente de los datos por dos autores, pilotaje y uso de instrucciones para el formulario de extracción de datos, cómo serán manejados los desacuerdos y el proceso para el manejo de datos. Esto ya va en la sección de protocolo de investigación, en la parte de metodología y procedimiento. Este es un ejemplo de cómo se ve Redman cuando hacemos la inclusión de los datos, extracción y manejo. Aquí ya vieron que viene toda la redacción de dos autores revisaron de manera independiente los datos, los trajeron, específicamente desarrollaron una forma para extracción de datos, la información fue coleccionada por los participantes, edad, sexo, diagnóstico, criterios, serie de síntomas, duración de síntomas, método de reclutamiento, inclusión, exclusión. Y vean que aquí ya finalmente esto va a formar parte de la redacción del manuscrito. Ahora, la tarea, y ahorita les voy a enseñar un poco del ejemplo, es hacer un drive con un documento de texto donde vamos a poner ya todo lo que realizamos, es decir, pregunta pico, estrategia de búsqueda y el esbozo del diagrama de prisma. Y vamos a agregar además un documento de Drive para realizar extracción de datos en el formato de Excel o de un formulario de datos. Entonces, vamos a ver, ahorita les voy a enseñar. Eh, Esta es la pregunta pico que realizó su compañero. Dejen que se quede tantito. Ahora sí ya. Él no puede estar hoy aquí porque está de guardia. Entonces vamos a tener la pregunta pico que le estableció él. Pueden ver cuál es la eficacia del tratamiento de psicodélicos en pacientes adultos con diagnóstico de depresión y trastorno por estrés traumático comparado con el tratamiento estándar de antidepresivos. Entonces veamos que le agregó depresión moderada grave y o resistente al tratamiento, así como trastorno por estrés postraumático. Vean que vamos a usar criterios de DSM-5, CIE-10 y CIE-11. Entonces, si encontramos un criterio basado en DSM-4, pues no lo vamos a incluir. La intervención con psicodélicos, cómo la está definiendo, y vean que va a agregar psilocibina, LSD, ayahuasca, DMT, así como MDMA, y va a ser por sí solos o en conjunto con psicoterapia, y van a hacer estudios. Ahí fíjense que la comparación, los estudios donde se incluyeron ensayos clínicos controlados y abiertos, eso iría en la sección de S, que es tipo de estudio. Ahorita lo vamos a corregir una vez. Entonces, me voy a pasar
Déjenme ver dónde aquí. Ya hice un drive con los documentos que él me envió. Entonces, aquí está. Este drive, por ejemplo, los voy a compartir al grupo de ellos que están haciendo revisión sistemática de este tema para que lo empecemos a trabajar. Y ya sobre esta, incluso voy a poner introducción, que va a ser todo lo que es, que aquí hay que plantear, definir, psicodélicos, o sea, todo lo que es marco teórico, ¿no? Marco teórico de psicodélicos, marco, y ahí podemos poner las dos variables, que es psicodélicos, de depresión y estrés postraumático, incluyendo en este caso el tratamiento estándar, y luego juntamos las dos variables, que es, bueno, tenemos psicodélicos y depresión, entonces antecedentes de estudios previos en para tratamiento de depresión y estrés con psicodélicos. No quiere decir que necesariamente, más que nada para explicar el contexto, ¿no? Cómo es que funciona esto. Y luego aquí, fíjense que ya tenemos material y métodos. Y aquí ya es la pregunta pico. En realidad esta la vamos a subir. Y esta es nuestra pregunta de investigación. Aquí ya tenemos la pregunta pico. Y aquí les decía que esto vamos a bajarlo porque esto va a ir hacia este, que son tipos de estudio. Los controles son de tratamiento de principio estándar y el cambio de sintomatología depresiva antes y después de aplicación mediante escala estándar como el inventario de depresión de Beck. Aquí a lo mejor hay que ser más específicos. Bueno, vamos a dejarlo así un poquito abierto. Entonces, se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda en la base de datos de PubMed, y aquí vamos a agregar que aquí vamos a agregar otras bases de datos que a lo mejor no serían útiles. Por ejemplo, la biblioteca Cochrane. eh, entonces, todo esto también lo podemos meter ahí. Y después, vean que aquí ya puso la estrategia de búsqueda con todos los, en realidad podríamos este pedacito. Y después viene ya el esbozo. Ah, no, todavía no estaba aquí pegado. Pero es el esbozo de su diagrama prisma, ¿no? ¿Cuántos artículos se encontró? Muy bien. Ahora, este ya va a ser nuestro texto de desarrollo. Vean que aquí ya tenemos un esbocito de un protocolo, que hasta incluso vamos a ponerle un esbocito de título, nada más para acordarnos. Revisión sistemática. Aún no sabemos que si va a ser con metaanálisis, vamos a ver los datos, supongo que sí. Y metaanálisis del efecto eh, de los psicodélicos versus el tratamiento estándar en pacientes deprimidos y con estrés postraumático. Listo. Esto lo vamos a guardar. Listo. No está bien largo, pero... Y aquí ya tenemos nuestro primer... Esta, la tarea que quiero que hagan va a ser algo muy parecido a esto. ¿Sí? Nada más, de preferencia que sea por texto. Esta es una imagen, entonces de preferencia que esta sea texto para que también lo podamos ir modificando. Y después voy a abrir un nuevo documento, de preferencia que sea en hoja de cálculo. Y la hoja de cálculo ya aquí va a tener, le voy a poner psicodélicos versus antidepresivos.
Y aquí ya voy a poner el título del estudio, autor, año, la población, la intervención que se realizó, la comparación. Aquí vamos a poner, por ejemplo, antidepresivo, el primer estudio y el desenlace, las modificaciones que hubo, comentarios. Y este es un formulario de datos que todavía está a mejora. Es solamente una propuesta, pero esto se va a ir también a compartir con nuestro grupo de trabajo o con alguien más para que nos pueda ayudar a hacer cambios y sugerencias, ¿no? Entonces, esto que les voy a enseñar es el documento del formulario de obtención de datos que propone Cochrane. Ahorita se va a cargar. Nos vamos a ir un poquito más grande. Entonces van a ver que es para ensayos clínicos aleatorizados. Dependiendo la naturaleza del estudio, tiene diferentes formularios de datos. Les presento este que es como el más común. Entonces, hasta noten que aquí dice, no todos los formularios van a ser para todas las revisiones, ¿no? Sino que tienes que ir a ajustarlo en base a tus objetivos. Incluso podemos eliminar cosas del formulario y la idea es justo que lo vayamos acomodando a cómo lo necesitamos nosotros. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el autor, el año en el que se formaba, quién lo llenó, quiénes son los contactos de este estudio, especialmente si queremos datos. El tipo de publicación puede ser incluso resúmenes, que no tengamos artículo completo, que sea preprint, y las notas que tenemos al respecto. Y vean que aquí tenemos dos apartados, los estudios incluidos, los métodos que usaron, por ejemplo, evaluación de la eficacia de tratamientos antidepresivos mediante la escala de Hamilton y de depresión. Eran un ensayo aleatorizado de 5 brazos en tratamiento, eran por grupo, y aquí incluso dicen qué página del artículo, hasta se puede poner en qué línea estaba la información. Fecha de comienzo y final, vean cómo ponemos, no se menciona, no damos por hecho que es, o sea, si no dice, pues es importante. Duración del estudio, o a lo mejor no tanto, depende un poco quién está financiándolo. Aquí hay mucha diferencia a que sea el Ministerio de Educación contra que sea Roche, ¿no? De laboratorios, porque ya tenemos un conflicto de interés y entonces ya ponen aquí sin conflicto de interés. Los participantes, cuántos pacientes son, los ámbitos, la edad mínima, máxima, diagnósticos, métodos de participantes, cuáles fueron los tratamientos con sertralina, placebo, terapia conductual y grupo de autoayuda, cuántos fueron asignados a cada grupo. Bien importante separar esto, ¿eh? Muy importante porque en Redman, luego para el metaanálisis, para ver el tema del efecto, necesitamos separados por grupo. Si no cumplían, ¿por qué los perdieron? ¿Por qué? Porque a veces pueden perderlos porque ya no volvieron al estudio o estaban muy malitos y no eran como, entonces ya tenemos ahí un sesgo. ¿Cuántos pacientes perdieron? Si hubo desequilibrios iniciales, vean que aquí ponemos siempre promedios y desviación estándar. Muy importante. La proporción, yo prefiero no poner porcentajes, sino el número, para no hacer luego el cálculo otra vez. Grupo, cosas que nos importen, raza, grupo étnico, a veces sí importan, a veces no tanto. Subgrupos si se hicieron. Y estos son la evaluación del sesgo. Esto todavía no lo vemos, lo vamos a ver después, pero es justamente en donde podemos tener en ensayos clínicos aleatorizados sesgos. Lo vamos a revisar después, pero también se llena aquí en el formulario. Y el grupo de intervención, pueden ver la sertralina, terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ayuda grupal, cuánto tiempo duró, cointervenciones, placebo, y vean que habrá cosas que a lo mejor no llenamos o no se mencionan, y hay que ponerlo, no se menciona. El desenlace, si hubo algún problema con los resultados, con evento, con medido. Desenlace continuo, si son promedios o desviación estándar, o es un sí o no, que es dicotómico. Siempre hay que establecer más que nada esas dos cosas. Si va a ser un desenlace continuo, como el promedio de las escalas, o si va a ser remisión o de depresión, por ejemplo, que sí o no.
cambios, vean, muy importante. Media desviación estándar. Si van a tomar otros datos como error estándar, otra variable, hay que anotarlo, pero siempre media desviación estándar. Muy importante para hacer el análisis después. Luego, ¿qué análisis hicieron? Si es necesario. Y después, otra información que nos parezca importante. Esa es como una pequeña conclusión. Y las definiciones de cada uno. Vean que el formulario es enorme, pero va a depender mucho de los objetivos del estudio. Y este formulario nos va a servir para formar una tabla de un resumen de los artículos. Entonces, vamos a buscar un solo artículo que tenga que ver con psilocibina y tratamiento. Y como esta va a tener como fin que podamos ver, vamos a ponerle, en este caso, yo voy a hacer voy a ponerle una revisión sistemática aquí. Y lo hago porque quiero enseñarles esta tabla de resumen de artículos. Entonces, nos vamos a ir al PDF nada más para que lo vean en un formato un poquito más cómodo. Y aquí está. Entonces, vean que aquí tenemos nuestro diagrama Prisma, que ya estamos haciendo nosotros el esbozo. En realidad, el esbozo de él ya llegó aquí, está pedacito, pero aquí ya muestra cómo quedó. Y estos son una pequeña tabla de los estudios, la sustancia, la fase, número de participantes y condición. Y vean que es un resumen muy, muy gráfico de los artículos que revisaron ellos. Y luego tenemos las tablas de respuesta y rangos de remisión a las 4 y 7 semanas. Y aquí está, vean qué bonito, autor, año, dosis, tiempo, desenlace primario, la medida, resultados, desenlace secundario y resultados. Y este es un pequeño resumen de los artículos que están revisando y vean que es muy parecido a la tablita que ya estamos haciendo. Entonces, aquí tienen una tablita por cada uno de los desenlaces que están evaluando. Aquí es una evaluación de efectos adversos de cada uno de los artículos. Y creo que están todos. Sí. Entonces, vean cómo en la mayor parte de la revisión sistemática siempre va a tener un resumen de los artículos que tienen, eh, vamos a ver la siguiente, que han revisado y que generalmente eso ayuda a establecer, vamos a ver, aquí también deben estar las tablas, vean aquí otro diagrama Prisma y aquí está el resumen de los estudios incluidos. Vean cómo tenemos el autor, aquí ya viene incluso el link, tenemos el año, el tipo de estudio, el tamaño de la muestra, características de los participantes, intervención, resultados, conclusión. Y mucho de nuestra extracción de datos que está acá va a ser muy parecida a lo que finalmente vamos a ocupar después para hacer nuestra revisión sistemática y que tengamos este resumen de artículos. Entonces es muy importante esta fase porque de aquí va a salir ahora sí que la carnita del artículo de revisión sistemática. Muy bien. ¿Dudas de algo? No, doctora. Bueno, nada más tendremos entonces que hacer bueno, esta primera parte del documento con el artículo, por ahora. Exactamente. Sí, exactamente. Sería como solo la primera sección, como para empezar a hacer el drive, que va a formar finalmente nuestro documento. Y también haríamos un formulario de datos de propuesta, como en Excel compartido o o finalmente una hoja de cálculo para que podamos empezar a resumir. Aquí yo entiendo que están solitos, pero aquí es el momento de finalmente ir compartiendo con alguien que quieran invitar también para que pueda ayudarles a hacer también la lectura
a la par, ¿no? De los artículos que vayamos encontrando. Sí, doctora. El tema, pues sí sería libre, ¿verdad? Sí, ya, ya no tiene que ser ni COVID ni nada, ya Ah, ok, le dio. Sí, eso ya pasó. Entonces, ok, bueno, no pasó, doctor. pero ahí vamos. Entonces, puede ser cualquier tema que quieran y ahora sí que invitar a alguien de preferencia para que finalmente esté trabajando con ustedes. Ok, doctor, gracias.